Para algunos, un año es el tiempo que tarda la Tierra en completar un ciclo alrededor del Sol. Para otros, ese periodo representa el paso de las 4 estaciones o una vela más en nuestro pastel de cumpleaños. Para la ONU en México, 365 días marcan el ritmo de una agenda repleta de retos y oportunidades en pro del bienestar de la población y del planeta en el que vivimos. Una de las acciones más relevantes emprendidas por México para la ONU en 2010 fue la 16ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la que se adoptaron los Acuerdos de Cancún. En la conferencia, el papel de la presidenta de la COP, Patricia Espinosa, fue decisivo para definir el principio de acuerdo en la comunidad internacional con el consenso de la abrumadora mayoría de los países. Por su parte, el director ejecutivo del PNUMA, Akim Steiner, firmó un acuerdo con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para brindar un marco de cooperación en la transición de México hacia una economía verde. El director general de ONU Habitat, Joan Clos, puso de manifiesto cómo las grandes ciudades mexicanas han visto duplicar su población mientras se han multiplicado por 6 su extensión en los últimos años. Y como, insisto, ha dicho el señor Clos, las ciudades ahora se están tornando las principales víctimas del cambio climático. Este año, el Ejecutivo mexicano firmó el decreto de reforma constitucional en materia de derechos humanos propuesto por el Congreso, un avance decisivo que responde a los compromisos internacionales asumidos por México y que eleva a rango constitucional los derechos humanos. Naciones Unidas promueve la idea de que el primer paso para entender nuestras diferentes visiones del mundo es escuchar a los demás. Haciendo un análisis retrospectivo, nos damos cuenta que los pueblos indígenas hemos aprendido, ¿no?, a buscar estos espacios, hemos estado luchando por ellos, estos espacios donde se puedan tomar decisiones políticas en beneficio a nuestros derechos como pueblos indígenas. En la misma línea, UNICEF trabajó conjuntamente con el CIESAS en una iniciativa para promover la participación de los adolescentes indígenas y dar a conocer su situación desde sus propias voces. Escuchar y tomar en cuenta la voz de los adolescentes indígenas es el principal objetivo del proyecto Voces de Jóvenes Indígenas, Adolescencias, Etnicidades y Ciudadanías en México. El Foro Mundial de Migración y Desarrollo lanzó un mensaje de protección internacional a los migrantes. El gobierno mexicano se coloca a la vanguardia en materia de legislación a favor de la protección de refugiados. Garantizar que nuestros derechos sean respetados es una tarea también de la ciudadanía, y por ello, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, estuvo en México durante el lanzamiento de la campaña Declárate. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. UNICEF, por su parte, premia a quienes defienden los derechos de la infancia. En el marco de la celebración de los 50 años del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, la administradora de esta agencia, Helen Clark, recibió del presidente Felipe Calderón el tercer informe nacional sobre las acciones emprendidas en el país para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo del milenio. Como resultado del trabajo común del Sistema ONU en México, las agencias de Naciones Unidas que participan en los programas conjuntos financiados por el Fondo Español para el logro de los ODM han consolidado acciones relevantes en diferentes estados de la República. En Chiapas, Tabasco y Veracruz, el Programa Conjunto de Agua y Saneamiento ha promovido reformas para mejorar el servicio público del agua. Además, en Chiapas, el Programa Conjunto de Construcción de Paz trabaja para proteger a las poblaciones desplazadas de los altos de la región. Chiapas es el primer estado que incluye el cumplimiento de los ODM en su constitución, mientras otros estados analizan reformas similares. Constrúyete es un programa conjunto de la ONU
dirigido a disminuir la deserción escolar a través de potenciar la participación juvenil en los bachilleratos. Por su parte, el Programa Conjunto contra la Violencia de Género en Poblaciones Indígenas desarrolla su trabajo en Oaxaca y Chiapas. La firma de acuerdos entre Naciones Unidas y las autoridades federales y estatales permiten seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. En el Estado de México, ante la situación de violencia de género y feminicidios, la prioridad fue la firma de un acuerdo de colaboración que favorece el bienestar de las mujeres mexiquenses y su protección. En Chihuahua, se actúa frente a una preocupación similar. Siempre en coordinación con la Cancillería, la ONU en México ha puesto el foco en los estados con los mayores retos. Para Naciones Unidas, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres es una prioridad. Y sin duda, un paso decisivo en esa dirección es la creación de ONU Mujeres. Para esta agencia, el secretario general nombró como directora ejecutiva a Michelle Bachelet. En México, se firmó un convenio con el Alto Tribunal para promover la igualdad de oportunidades. Otro esfuerzo fue la organización de un panel de alto nivel en el que se discutió el rol de la mujer en el crecimiento económico de México. Por medio del análisis estadístico, la ONU contribuye al enfoque de estrategias para el cumplimiento de los derechos de los grupos más vulnerables de la población. Por su parte, ONU Mujeres, CEPAL, el Instituto Nacional de las Mujeres e INEGI convocaron a fortalecer la información estadística con enfoque de género para diseñar políticas públicas adecuadas. En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, UNICEF presentó un estudio que analiza la inversión pública en los niños, niñas y adolescentes en México. Este documento busca facilitar el diseño de políticas para los más jóvenes. El PNUD presentó la cuarta edición del Informe sobre Desarrollo Humano en México, en el que examina la equidad del gasto y propone reformas fiscales para reducir la pobreza. En cada entidad, los dossiers México Estatal del PNUD y del CIDE ofrecen una evaluación integral en el desempeño de las administraciones estatales. La ONU también apoya al país en su lucha contra el crimen. Por ello, Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, le ratificó al presidente Felipe Calderón el respaldo del organismo en este tema. En el Foro sobre Seguridad Regional, Ciudadanía y Desarrollo, el debate giró en torno a la violencia que prevalece en América Latina, señalando que se trata de un problema regional y global. El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia en todo el mundo. El presidente encabezó, junto a los poderes, la ceremonia que tuvo lugar en Los Pinos. El presidente de México participó en la Asamblea General de la ONU, en donde destacó la urgencia de fortalecer la lucha conjunta contra la pobreza mundial, el crimen organizado internacional y el cambio climático. México reafirma su confianza en las Naciones Unidas como un foro que representa la diversidad y la pluralidad de los seres humanos y reitera que seguirá México siendo un aliado estratégico de la organización en la lucha por la paz, en el combate al hambre, en la lucha por la seguridad y por el progreso de todos los pueblos. Naciones Unidas ofrece un espacio global en el que todas las voces son escuchadas y en donde se buscan soluciones a los conflictos más difíciles. Este recuento de sucesos notables no podría terminar sin mencionar el nombramiento de la mexicana María Eugenia Casar como Contralora de la ONU.
Durante estos 66 años, la ONU ha brindado asistencia humanitaria en los momentos de mayor necesidad. Naciones Unidas México brinda su apoyo más allá de las fronteras del país, fomentando la cooperación sur-sur en países como Haití y la región del Cuerno de África. También hay ciertas fechas especiales en las que la ONU reitera su compromiso con las causas relevantes de la humanidad. Y mientras el planeta continúe su trayectoria infinita y la humanidad se acerque a un destino lleno de retos, la ONU en México seguirá generando proyectos, acumulando logros y abriendo espacios para que haya más Naciones Unidas en México y más México en Naciones Unidas.